¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pues es basarnos en lo que es la palabra de Dios o en cualquier otro fundamento cultural, teológico, filosófico. Ciertamente lo mejor siempre es basarnos en la palabra de Dios, pero vamos a considerar un tema que muchas veces es puesto acorde al punto de vista cultural y no nos damos cuenta que el designio de Dios, el diseño de Dios, muchas veces es acultural. ¿Por qué digo esto? Porque no es que el Evangelio deba obligadamente adaptarse a todas las culturas. Es más que el Evangelio es la buena nueva para cada cultura. Y muchas veces viene a chocar con lo que son conceptos a los cuales nos hemos aferrado a través del tiempo, los cuales hemos abrazado. Y son situaciones muy conflictivas. Hoy consideraremos una, basándonos en lo que dice Juan 4:26, donde Jesús le dijo a una mujer samaritana, ese soy yo, el que habla contigo. Porque ciertamente muchos, llamémoslo así, creyentes, han crecido con el concepto de que el Evangelio es una religión machista, que el Evangelio es un criterio en donde los hombres ocupan el primerísimo lugar y donde la mujer es vista como un objeto, en distintas culturas incluso es vista como algo que vale menos que un objeto, como una posesión. Y muchas veces estos conceptos que culturalmente hemos venido trayendo chocan con lo que es la enseñanza de Jesús. Y no quiero decir en este punto de que vamos a desbaratar por molestar o hacer quedar mal a alguien un punto de vista teológico. No. Quiero decir que nos acerquemos un poco más al trato que Jesús le da a la mujer. Que nos acerquemos un poco más a lo que dice la palabra de Dios. Y abramos la mente para que podamos comprender el papel tan importante que tiene la mujer en la obra de Dios. Quiero empezar por el principio. ¿Por dónde más habría que empezar? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 4 nos sigue diciendo que en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Empecemos porque el concepto que dice acá es la humanidad. No hace diferencia si son hombres o son mujeres. Es un concepto amplio que engloba todo lo que es la creación, los seres humanos, indistintamente de su género. Entonces, dice la palabra que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, en él estaba la vida, pero no dice la vida de un género. En él estaba la vida. Él era la luz de la humanidad. Ahora, ciertamente, cuando algunas personas escuchan el hecho de que la mujer tiene autoridad, que la mujer tiene una participación importante en la obra de Dios, prácticamente sienten que no, que se sienten muchas personas que se sienten preocupados porque creen que alguien les quiere quitar su cargo, su rol. Y es que, déjame decirte, el Señor no está buscando simple y sencillamente una iglesia compuesta por hombres. Está buscando a todo aquel que en Él crea. Él vino por los que se habían perdido. Todos nos habíamos perdido, hombres y mujeres. No hay ni aún uno bueno, no hay ni aún uno justo, uno perfecto. Sea hombre, sea mujer, no hay ni siquiera uno que haya podido cumplir la ley de Dios. Entonces, tanto hombres como mujeres estamos sujetos a la necesidad de un Salvador. Ahora, mi amada hermana, tú eres hija del Verbo inmutable. Tú eres también creación de Dios, porque tu valor no proviene de los criterios culturales. Tu valor proviene de tu Creador.
tu creador te hizo conforme a la imagen y semejanza de él. Y tu creador te ama y amó a la humanidad y dio a su Hijo unigénito por la humanidad. Ahora, no consideres las opiniones humanas como el mapa de tu vida, porque muchas mujeres han llegado a considerar las opiniones de los hombres como el fundamento, y si ellos les dicen, tú no puedes hacer esto, y tú estás para esto y esto, cuando lo llegamos a creer, mi amada hermana, estamos en contra de la palabra, porque dice la misma palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, haciendo referencia que no debemos de confiar, poner un fundamento en otro ser humano que también está necesitando un salvador. Debemos de poner el fundamento en nuestro Dios, porque la palabra lo dice. Si tú lees Juan, el capítulo 1, versículo del 1 al 3, vas a ver que nos testifica que por medio del Señor, del Verbo, todas las cosas fueran creadas. Tu existencia, mi amada hermana, no es una casualidad, no es un accidente, es parte del plan divino. Ahora, recuerda, Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Tú puedes leerlo en Génesis 1:27. Pero tú puedes detenidamente ver que dice que lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Que uno fue primero y otro fue después, el orden que Dios estableció. Pero, a ambos los creó. Ambos son creación de Dios. El valor que tú tienes, mi amada hermana, no te lo da otro ser humano, te lo da tu creador. Ahora, quiero decirte, la luz de Cristo es la que disipa en realidad toda oscuridad y toda opresión. Porque las creaciones humanas, te lo voy a decir así, filosofía es una creación humana. La ética, principios pragmáticos que se llaman ética, pues creación humana. Ahora, también, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo creación humana? Porque los principios pragmáticos que se mezclan con ética dicen que hay una ética relativa en la cual, mediante tú logres alcanzar el objetivo, todo está bien, no importa lo que tengas que hacer. Esa es la ética pragmática que hoy se vive en nuestro sistema de valores en estos días. No es la ética que Dios establece de integridad, justicia, amor. Ahora, ciertamente te estoy diciendo, nos dice la palabra que Jesús es el que, a través de la misma palabra, viene y confronta la enfermedad y la opresión. ¿Qué enfermedad y qué opresión? La que establece el sistema de valores de ese mundo, que quiere decir qué es lo que vales y qué tanto vales. Que quiere culturalmente, en muchas culturas, minimizar el rol de la mujer, hacerle ver como un objeto, como un ser inferior, cuando, déjame decirte, el Señor, a través de su palabra, es el que viene disipando esta oscuridad, esa enfermedad de menosprecio del hombre hacia la mujer. Y no es que esté hablando desde un punto de vista feminista. Lo que estoy diciendo es que en Gálatas 3:28 el Señor lo dice, el apóstol lo dice a la iglesia en Galacia y lo explica así, hablando de los conflictos culturales que eran bien fuertes en ese tiempo. Porque primero déjame decirte cómo dice la cita. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y esto es una palabra poderosa porque en aquel contexto, cuando había en lo religioso, que se consideraban los más religiosos de aquella época, había una separación. Si no eras judío, eras prácticamente un griego, eras cualquier cosa, pero no eras parte del pueblo de Dios. Había una barrera religiosa poderosa. Como hoy en día se levantan barreras religiosas que en vez de hablar de Jesús hablan de religiones y se generan separación. También había una barrera social en el nivel económico, porque la barrera económica que había, que es más bien económica meramente hablando, era hombres que tenían dinero, hombres que no tenían dinero y que se veían
incluso obligados a venderse a sí mismos y ser esclavos de otros por tal de pagar deudas. Es decir, había personas que eran libres, independencia de ir y venir, y otras que eran esclavos, los cuales estaban vistos al mismo punto que los animales. Se veían como posesiones de un individuo. Pero el Señor dice, eso también, esa barrera se rompe. Ya no hay gente que sea posesión de otra gente y que ante mí, quiero decir hasta ante Dios, el Señor no valoraba más a alguien que era esclavo, a alguien que era libre. Para el Señor, esa barrera no debe de existir. Esa barrera se rompe. Y en lo que se refiere a la iglesia, Él dice, primeramente, voy a dejar claro que toda barrera religiosa debe ser destruida. Segundo, toda barrera económica que en la sociedad se establezca para atribuir valor de esclavo y libre y hacer ver como que el esclavo no vale nada también ante los ojos de Dios, eso es abolido, destruido, es visto como que no existe una barrera. Indiferentemente, para Dios no vale más el esclavo y menos el libre, ni viceversa. Para Dios valen igual. Ahora, lo que estoy diciendo es que otra barrera que está declarando el apóstol Pablo, que se rompe a través del Evangelio, y por eso el Evangelio ha causado polémica a través de la historia y las edades y los tiempos, las culturas, las religiones, es que dice, ya no hay hombre ni mujer, en el sentido que la mujer en los tiempos bíblicos era también vista como una posesión del hombre, un poco arriba de los esclavos, socialmente hablando, un poco arriba de los niños, socialmente hablando, un poco arriba estaba la mujer y era vista como una posesión. Ahora, eso era parte de la cultura de los seres humanos en aquel contexto. No es que Dios les haya dicho así van a ser su cultura, no. Esa era la cultura en la que se habían desarrollado los seres humanos en aquel contexto, en la época. Pero el Señor dice, al venir el Evangelio, ya no hay barrera religiosa que valga, porque Dios no hace distinción de personas. Ya no hay barrera económica que valga, porque Dios no hace distinción de personas. Ya no hay barrera de género, que Dios va a amar más a hombres que a mujeres, porque Dios no hace distinción de personas, porque Él dice, todos ustedes, toda la comunidad de creyentes son uno en Cristo. Ahora, fíjate bien, ¿sí? Sigo con esto. Dice la palabra, y la palabra lo enseña, y quiero llegar con eso, y quiero que veas el título que Dios determina a los que creen, a los que tienen fe, a los que vienen a ser parte de la iglesia del Señor. Porque Juan 1:12, el apóstol amado lo dice así, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Wow, eso es poderoso porque fíjate bien el título que está dando. El título que está dando es a los que creen indistintamente si es judío o griego. Fíjate bien lo que está diciendo. A los que lo recibieron indistintamente si es esclavo o libre. A los que creen en su nombre indistintamente si es hombre o mujer. Él está diciendo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuál es el título que alcanza el creyente, sea hombre, mujer, sea de la religión que sea esclavo, sea libre, sea la condición financiera que tenga cuando rinde su vida a Cristo? Es el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y cómo lo ve el Señor a nosotros? Nos ve como su iglesia, como uno solo en Cristo. Entonces, la autoridad, mi amada hermana, que el Señor te da a ti, el título que el Señor te da a ti, que has creído en el Hijo de Dios, que has creído en Jesús como Señor y Salvador, que has venido a la fe en su nombre, es el título de Hijo de Dios, eres una hija de Dios. Ahora, basándonos en esto, tenemos claridad en el punto de vista de Dios. Pero veamos ahora, y quiero entrar, luego de esta introducción, a cómo el Señor en cada encuentro es algo transformador y rompe barreras y conceptos. Y eso generó incluso persecución en la iglesia. Porque los elitistas, los valores
religiosos, sociales, económicos de aquella época, no concebían que se reunieran aquellos hombres que tenían dinero con esclavos, que se reunieran con hombres y mujeres y que todos estuvieran aprendiendo de la palabra. Pero es lo que hace el Evangelio. No hace distinción de persona. Como las culturas lo hacen, el Evangelio no lo hace. Porque por eso el Evangelio es las buenas noticias. Ya no hay barreras para invalidar el derecho de las personas. Ya las buenas noticias del Evangelio es Dios ama a la humanidad. Dios, no importa si eres rico o pobre, no importa si tienes un título o no tienes un título, si eres un hombre o eres una mujer, Dios te ama y el título que da a todos los que creen en Él es hijos de Dios, hijas de Dios. El título que da a todos los que estamos en la fe es la iglesia del Señor. Fíjate bien, cuando tú sigues considerando la palabra, tú puedes ver en Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 al 42, que no tenemos el tiempo para escudriñarlo todo. Pero tú puedes ver a un Jesús hablando con una mujer samaritana. Tú puedes ver que esta mujer tiene características culturales, que si tú no solamente lees de corrido, sino que escudriñas la palabra, tú vas a ver que hay en esta mujer una reputación que estaba atándola, estaba manteniéndola hacia abajo, estaba haciendo que ella fuera a recoger agua a una hora que era difícil ir a recoger agua, porque posiblemente no quería encontrarse con otras mujeres que le criticaran, con otros que le vieran mal. Oye, ella estaba en una condición espiritual difícil, pero tú ves a Jesús, cuando esa mujer se acerca a sacar agua, a Jesús acercándose a esa mujer. Y cuando él se estaba acercando, está rompiendo una norma social, está validando a una mujer marginada. Y todavía no solo se acerca, sino que le habla y le dice, dame un poco de agua. Y la mujer se impresiona y le pregunta, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí, que soy samaritana? Oye, y es que tú puedes escudriñar eso y vas a ver un cruce de palabras. Y tú vas a ver ahí en el versículo 26, de donde tomamos base para esta enseñanza, que tú vas a ver que aquella mujer le dice, ¿cómo es? Y cuando venga el Mesías, Él se va a revelar a nosotros y nos va a explicar todas las cosas. Y Jesús viene y le dice, ese soy yo, el que habla contigo. Eso le dijo a Jesús. Y ese soy yo, el que habla contigo. Él se está revelando como el Mesías directamente a aquella mujer. Era un honor de gran peso teológico, porque habían llegado al punto en el cual Él está diciendo algo que pocas veces vamos a ver que lo dice a sus discípulos que anduvieron con Él. Él está diciendo, Dios, aquella mujer, yo soy el Mesías. Y entonces las palabras de Jesús, la manera en que Jesús le habló, dignificando a aquella mujer, ciertamente esas palabras, esa forma, es la que hace que aquella mujer se convierta por las palabras, por las buenas nuevas, en alguien que quiere compartir esas buenas nuevas. Y en ese territorio que a ella le era hostil, dice la palabra en el versículo 28 y 29 que la mujer dejó su cántaro, dejó lo que estaba haciendo. Volvió al pueblo donde estaban las personas que quizás no le querían, que la señalaban. Pero ella fue a decirle a esa gente las buenas nuevas. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Vengan a ver, ¿no será ese el Mesías? Y les empezaba a decir. Y tanto fue el énfasis que esta mujer hizo, que ciertamente la gente empezó a llegar. Y es que quiero decirte, mi amada, como lo hemos visto a través de la palabra, oye, aparte de las barreras que se pueden hacer, tu pasado no te descalifica. En muchas ocasiones hay personas inmaduras que en la iglesia lo que hacen es agarrar el pasado para andar cuchicheando, diciendo esto, llevando y trayendo en las iglesias. Pero la Biblia, yo te voy a decir algo, y esto no lo digo con ánimo de ofender, pero te lo dejo de tarea, que tú determines si lo dice o no lo dice. Pero pregúntate,
Búscalo, puedes googlearlo, buscarlo con una inteligencia artificial. ¿Qué dice la Biblia acerca de los chismosos? ¿Heredarán el reino de los cielos o no lo heredarán? Búscalo para que veas que la verdad sale a la luz rápidamente. Pero ¿qué dice de aquellos que vienen con corazón contrito y humillado ante Dios? ¿Qué dice de aquellos que, como aquel hombre que decía, gracias Señor porque yo diezmo, ofrendo, hago esto, hago lo otro, vengo y voy y soy lo máximo, que estaba hablando con él mismo en el templo? Y dice el Señor que había otro hombre que ni siquiera quería mirar a los cielos y decía, ten piedad de mí porque soy pecador. Y que dice que al finalizar, al retirarse ambos, aquel hombre que no tenía ni valor de ver a lo alto, que reconocía su condición, dije que se fue justificado, pero el otro llevó todavía su no justificación, ahí llevó su maleta de pecados, ahí llevó su carga de orgullo. Te digo algo, mi amado, antes de criticar y más de empezar a hablar mal de una mujer, te digo, como ve si la palabra lo dice o no lo dice. Cuando querían apedrear a aquella mujer que había cometido un hecho que no debía ser cometido, ¿qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero muchas veces en la iglesia estamos contando y no es para orar, es porque la lengua es un miembro pequeño que enciende la llama de la creación. Pero antes de ponerte a hablar mal de una mujer, te invito a que reflexiones en lo que la palabra enseña, porque el testimonio, indistintamente de los errores que hayamos cometido en el pasado, el testimonio cuando hemos recibido a Cristo es valioso y es poderoso para testificar a otros de cómo el Señor transforma comunidades enteras. Ahora, quiero decirte esto, aquella mujer, al estar en la presencia del Señor, fue empoderada, obtuvo un propósito que en ese momento, que era testificarle a otros. Ahora, la dignidad que Dios nos da, con la que Él se presenta a nosotros, con la que Él nos reconoce, mi amada hermana, esa dignidad nos capacita para servirle. Y sin importar la situación o la condición, o las personas que nos señalen, pero su presencia, su misericordia, su gracia nos capacita para servirle. Tristemente, pues hay muchas personas no entienden que el Señor no tiene las barreras que los seres humanos ponemos, económicas, sociales, culturales. Pero algo podemos ver. Si tú sigues considerando la palabra de Dios, me encanta ver cómo se desarrolla el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Cuando aquel hombre amigo de Jesús muere, Lázaro, cómo todos estaban llorando, cómo había un lamento muy grande. Pero tú puedes ver cómo Marta recibe una revelación de la fe y hace una confesión. El Señor a ella le da una confesión cristológica completa. Y aquella mujer que estaba dolida, que pensaba que su hermano iba a resucitar en el día postrero, en los versículos 25 y 26, el Señor le dice a esta mujer, Marta, le dice, y dice la palabra que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y aquella mujer le contesta, sí, Señor. Y ella respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Oye bien, la obra poderosa que se manifiesta, lo maravilloso que se manifiesta es que esta mujer hizo una confesión profunda de fe. Y es que muchos de nosotros, tristemente, no somos capaces de reconocer quién es Jesús. Pero tenemos el hábito de criticar a aquellos que lo han reconocido. ¿Qué quiero decir con esto?
Tú que aún te sientes orgulloso de quién eres y de lo que haces. Muchas veces estás criticando a aquellas mujeres que simple y sencillamente están delante de la presencia de Dios, clamando misericordia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el ego, el orgullo del ser humano está ahí. Oye, la dignificación que Jesús revela, la doctrina fundamental que se revela aquí a esta mujer, donde la trata como una discípula, no una discípula cualquiera, sino una discípula avanzada que ha comprendido verdades teológicas, capaz de comprender el misterio de la vida eterna. Oye, es maravilloso. Su poder, mi amado, el poder de Dios para transformar, regenerar vidas, es más grande que cualquier cosa. Y yo te pregunto, mi estimado caballero, ¿por qué hemos de juzgar a una mujer que el Señor ha levantado y ha redimido? ¿Por qué no le hemos de permitir participar en la obra de Dios solo por su pasado? ¿O por qué le debemos de mirar de menos? Porque quizás fue abusada, porque quizás experimentó una cosa que yo creo que no le desearías a tu hija. Pero somos así muchas veces. Nunca nos ponemos empáticos y pensar qué sería si esa mujer que está ahí fuera mi hija. Ahora, tú puedes seguir viendo el Evangelio, tú puedes comprender con ojos nuevos la palabra y ver allá en Juan 12, en el versículo 7, cómo una mujer, dice, vino y adoró. Y cuando a Jesús lo invitaron con alguno de esos teólogos religiosos, fariseos de aquel entonces, que no le invitó a nada, y vino una mujer, y vino y echó aquel perfume y lavó los pies del Señor. Y cuando aquella mujer la estaban atacando, porque tenemos la mala costumbre que como no lo hicimos nosotros, como lo hizo otro, y pero aún lo hizo una mujer. Muchas veces los caballeros venimos y reaccionamos criticando y señalando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 12:7? Déjala en paz. Dijo Jesús, ella lo hizo con miras al día de mi entierro. Jesús validó la adoración emocional y sacrificial de María y los valoró sobre la lógica que tenía mundana, una lógica mundana de qué hace esta mujer, qué es el pasado de esta mujer. Pero Jesús lo validó, la dignificó. Oye, entendamos esto. Marcos 14:9 nos habla de esto también y dice, les aseguro que donde quiera, y esto lo dijo Jesús, les aseguro que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará para memoria de ella lo que esta mujer ha hecho. Oye, el acto de adoración de esta mujer es recordado a la fecha, es predicado en todo el mundo. Pero ¿por qué nos creemos nosotros que podemos ver el corazón de los demás? Que podemos valorar a las demás personas, juzgar a las demás personas. Eso está mal. En Juan, en el capítulo 20, en el versículo 17 y 18, el Señor le dice a una mujer, a María Magdalena, que había ido a la tumba a poner especias aromáticas, a poner perfume, que se tomó el trabajo de buscar las especias, de buscar el perfume y llevarlo para ponerlo allá en la tumba del Señor. Dice que la palabra que Jesús le aparece y le da un mensaje de resurrección. Y le dice, ve más bien, le dice. Cuando ella se asustó al verlo, el Señor le dijo, María. Y aquella mujer conmovida porque el Señor estaba viendo al Señor resucitado, está impactada y le dice al Señor, ve más bien a mis hermanos y diles que subo a mi Padre. Dice que la Biblia, que en Juan 20, 17 al 18, que María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos, a decirles, he visto al Señor. Oye, Jesús le dio la misión de decirle a los discípulos, que la mayoría de ellos se habían escondido a la hora difícil,
a testificarles. ¿Por qué? Porque el Señor también usa a la mujer para testificarle a los hombres. Y así como María fue enviada, mi amada hermana, tú has sido enviada, tú has sido llamada. Oye, recuerda cómo la promesa de Joel y que se repite en Hechos 2:17, que donde dice que sucederá que en los últimos días, en los días del cumplimiento, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños. Pero dice, fíjate bien, y hace el énfasis. No dijo los hijos englobando las hijas, dijo los hijos y las hijas de ustedes. Es decir, no habrá diferencia. Van a recibir el Espíritu Santo, sean hombres o sean mujeres. Y esa es la promesa del Pentecostés, es el poder de Dios. Dice, el poder de Dios viene sobre hombres y mujeres. ¿Por qué vemos de menos a la mujer en la iglesia? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión, ese es el punto al que vamos llegando. Porque ciertamente los tiempos son tiempos finales. Ahora, Gálatas 5:16 el Señor nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y así no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Juan lo dice en los capítulo 13, versículos 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, de modo que de este modo todos sabrán que sois mis discípulos. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la gracia, el amor, la misericordia que extiende a todos es nuestra herramienta principal. Deja de querer argumentar y de querer defender una forma de pensar en la cual ves de menos a la mujer, caballero. Porque simple y sencillamente el Señor lo dijo allá en Apocalipsis, lo dice, miren, vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras del mensaje profético de este libro. Ahora, el mensaje profético, el énfasis del amor a la humanidad, de la participación, de la dignificación de la mujer, de la participación del evangelio por igual a hombres y mujeres, a todos, sin barreras. Ese es el evangelio. Es lo que yo veo cuando veo los evangelios, cuando veo la palabra. Entonces, mi amado hermano, no veas de menos a la mujer en la obra de Dios. Dichoso el que obedece las palabras del mensaje profético de este libro, dice Apocalipsis 22:7. ¿Quieres ser dichoso? Procura dignificar a la mujer, no verla más alto, verle igual, porque todos al final somos iglesia del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere. Permita que su Espíritu ministre tu mente. Y si tú, mi amada hermana, estás viendo este mensaje y te has sentido atacada, que has sentido que te ven de menos, en esta hora te invito a orar un momento y a poner tu carga en las manos del Señor. Ahí donde estás. Dile, buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú me dignificas. Ahora te ruego, Señor, que tomes mi carga emocional, que tomes mi carga porque me he sentido muy atacada en estos días. Te ruego, Espíritu Santo, que tú estés obrando en cada hermana que está clamando, que está orando y que se ha sentido asediada, atacada, que ha sentido que la ven de menos, que la critican y le señalan una y otra vez. Mira, Espíritu Santo, mira la situación, mira la condición y pon palabra en tus siervos y tus siervas para que dejen de atacar y empiecen a dignificar. Mira la condición y dale fuerzas a tu sierva para seguir adelante, servirte, amarte y adorarte conforme a tu palabra lo manda. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando. Gracias, Jesús. Amén y amén. Vamos llegando al final del programa. Te animo a seguir adelante en la batalla de la fe, viviendo una vida no conforme
a consideraciones culturales, sociales, religiosas, económicas, sino conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. El Señor te bendiga, te guarde, te prospere, permita que tengas una vida muy bendecida. Hasta la próxima. Somos Tips y Pensamientos Bíblicos. Bendiciones.